Señor nos está permitiendo cada semana reunirnos y ya en la semana 16 de este año, ya van 98 días, tenemos que recordar lo que estamos estudiando. Si usted está siguiendo estos estudios o si se ha integrado, hoy día vaya al libro de Esther, vaya al capítulo 4 porque estamos estudiando el libro de Esther y estamos hablando de la soberanía de Dios y la responsabilidad nuestra. Vamos a recordar algunas cositas que dejamos la semana antepasada, porque la semana pasada hubo otro mensaje, la semana antepasada, ¿ya? No olvidemos que Mardoqueo había cumplido su responsabilidad y ahora era el turno de la reina Esther. Había una comunicación entre Mardoqueo y Esther. Esther ya estaba como reina porque había un edicto para destruir a los judíos, ¿ya? Un holocausto realmente nacional, con día, fecha, quizás hasta ahora, que se iba a ejecutar, iban a matar a todos los judíos, iban a quitarle sus bienes, iban a destruir a la nación. Era el objetivo de Amán, ¿ya? Y Esther, ¿qué hace? Pide oración y ayuno, porque se tenía que presentar ante el rey. No tenemos que olvidar que en esa época no es como ahora, que la esposa quizá en cualquier momento llega a donde su esposo, no, para poder presentarse al rey tenía que el rey llamarla. Hacía mucho tiempo que el rey no llamaba a Esther. Y si se presentaba la reina, sin esa solicitud del rey podía morir, ¿ya? Aparte que el carácter, decían que de Jerjes era, como se dice, mechita corta, ¿ya? Entonces, Esther sabía que si el Señor no estaba con ella al momento de presentarse ante el rey, seguramente iba a morir, ¿ya? Eso ya sabía. Si el Señor no me acompaña, por eso ustedes por favor oren, ayunen, yo voy a morir, porque no se debe hacer eso, pero lo voy a hacer. Ahora, Mardoqueo y Esther estaban cumpliendo con su parte y esperaban que el Señor hiciera lo que ellos no podían hacer. Mardoqueo tenía una función, instó, animó, motivó, Dios lo usó para envalentar a Esther y vemos que después Esther va y se presenta ante el rey. Bueno, esto lo estamos haciendo nosotros, quizás no es mucho, pero lo que haya que hacer, que nosotros no podemos, el Señor lo tiene que hacer. Y eso es que ellos tenían confianza en medio del temor. Había una confianza a pesar de todo, ese bullicio, ese temor, nos van a matar, nos van a destruir, supiste tú, etcétera, etcétera. Ellos tenían confianza. Y yo, hermanos, ¿cuáles son mis temores? ¿Dónde está puesta mi confianza? Veíamos la semana pasada. ¿Dónde está puesta mi confianza? Y recordamos un versículo de la palabra de Dios en el Salmo: en el día que temo, yo en ti confío. Hermano, ser cristiano, ser un creyente, no significa no tener temores, significa cómo enfrentar esos temores, ¿ya? Y como creyente, nuestro temor no lo vamos a enfrentar en el sillón de un psicólogo o en el de un psiquiatra, sino ante Cristo, en la palabra, tomado de la palabra del Señor. Entonces, veíamos eso la semana antepasada. Bueno, frente a nuestra actualidad, algo decíamos en el momento de oración. Bueno, una es la realidad y es otro el producto que vende la televisión y el periodismo, que está totalmente editado, no sé, es dañino. Alguien decía, ¿quiere estar sano psicológicamente? Apague la televisión o no vea los noticieros ni los programas de farándula nacionales, porque es el veneno más grande para tener a las personas con miedo, con desconfianza, todo lo que podemos ver, ¿ya? Pero hay una actualidad, ¿ya? Que no es muy esperanzadora, que digamos. Si miramos, los que trabajan en el área financiera están sacando cuenta, algo no les cuadra. ¿Para qué decir en el área moral? ¿Sabía usted que prácticamente todos los tiroteos en Estados Unidos fueron realizados por personas no binarias, transexual, 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 transexual?
¿Será que son malos? Cuidado. ¿Por qué lo hacen? Es la pregunta. ¿Qué hay en sus vidas? ¿Qué están viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Ya? Bueno, frente a nuestra actualidad, hoy día nos vamos a responder la voluntad de Dios o la mía. ¿Qué hacer? Vamos a tratar de, o vamos a responder hoy día, ¿qué hacer frente a todo lo que está sucediendo? ¿Es voluntad de Dios? ¿Qué tengo que hacer yo? Eso vamos a estar respondiendo el día de hoy. Hermanos, cuando uno toma decisiones en momentos de paz, es muy diferente hacerlo en situaciones críticas, especialmente cuando nuestra vida está en peligro. ¿Ya? Quizás todavía en muchos sectores, en muchos lugares acá, no estamos en la vida en peligro. No me mandaron a avisar que por ser cristiano mañana van a venir a quemar la casa y a matar la familia. No, todavía no. ¿Ya? Y cuando uno toma decisiones en esas condiciones no es tan difícil, porque todo marcha viento en popa. Pero cuando hay peligro más grande de vida, por ejemplo, hay peligro de ser dañado, ¿ya? Es más difícil tomar una decisión, ¿ya? Es mucho más difícil tomar una decisión. Esto lo experimentó Esther, ¿ya? Cuando tenía que ver si realmente estaba o iba a estar frente al rey o no. ¿Qué dice Esther? Capítulo 4, versículos 10 y 11. ¿Ya? Esther 4, versículos 10 y 11. ¿Qué dice? Dice así: entonces Esther dijo a Atac que le dijera a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley respecto a él: ha de morir, salvo aquel que en el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Había un temor, era normal, ¿ya? Esta decisión de Esther de ir a presentarse al rey sin ser llamada iba a mostrar qué tipo de persona era y la disposición de hacer lo que Dios estaba pidiendo. Interesante. ¿Ya? Era la reina, ¿ya? Pero había un obstáculo que saltar, ¿ya? Entonces, frente a la dificultad, ¿qué tipo de creyente soy yo? Cuando el asunto no camina, cuando el asunto es difícil. Mi meta es la voluntad de Dios o la mía. ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Ya? ¿Dónde voy? ¿Qué decido en los momentos difíciles? ¿Ya? Jesús es el mayor ejemplo que tenemos al momento de decidir entre nuestra voluntad y del Padre. Y obviamente vamos a ir a la oración de Cristo en Getsemaní, ¿ya? Y recordar ahí en Marcos 14, del 32 al 36, que dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Ya? Conocemos este pasaje, especialmente en estas fechas. A lo mejor usted lo vio en la película, qué sé yo, este pasaje en Getsemaní, pero nos demuestra y nos da una pauta en cuanto a que Cristo dice en su oración que no quisiera beber la copa de la ira de Dios, pero a la vez afirma que está dispuesto a someterse al plan soberano de su Padre. Había una lucha, había una condición, ¿ya? No me gustaría, pero estoy dispuesto a obedecer, ¿ya?
Al final, eso fue lo que él hizo, fue a la cruz, para pagar por el pecado de los suyos, el pecado suyo y el mío. ¿Ah? Eso es lo que se celebra, eso es lo que se conoce, eso es lo que debería uno a celebrar, conocer. El mundo cada vez está más distante de reconocer, celebrar, conmemorar la muerte de Cristo. Este viernes con mi esposo salimos a caminar, ya, viernes festivo, se supone que viernes santo, y bueno, había mucha gente por las vacaciones y todo, y ¿cómo se ha perdido el sentido? Ahí en plena avenida donde estamos, está haciendo zumba. Yo decía, mira cómo recuerdan, cómo están, ¿cómo se llama?, conmemorando la muerte de Cristo, o lo que celebra el cristianismo. ¿Qué le interesa al cristianismo? Esto, pasémoslo bien, es un fin de semana largo, hay que pasarla bien. ¿Se acuerdan que antiguamente no era así? ¿Ya? Pero, o sea, ahora estamos en el siglo XXI, pastor, ¿cómo se le ocurre? Pero espero que no haya habido ningún cristiano haciendo zumba ese día, ¿ya? Bueno, como cristianos no necesitamos un Viernes Santo, ni un Sábado Santo, ni un Domingo Santo. Es una vida santa, ¿ya? Pero Cristo cumplió la voluntad de su Padre, hizo lo que tenía que hacer. Ahora, la decisión de Esther era pequeña ante lo que hizo Jesús, ¿ya? Pero estaba arriesgando su vida al presentarse ante el rey Jerjes sin ser requerida. O sea, no, ella no iba a morir en una cruz, pero sí estaba arriesgando su vida. Ahora, la decisión de Esther fue muy valiente. Ella hizo la voluntad del Señor por encima de la suya. Hubo un pequeño momento de tensión, ahí Dios ocupó a Mardoqueo, al final, pero hizo la voluntad que Dios le había pedido. Es decir, hubo valentía en ella para cumplir lo que Dios estaba requiriendo. Hermanos, la voluntad de mandamiento que Dios ordena obedezca como hijo suyo está plasmada en la Sagrada Escritura. Acá está escrito lo que yo debo obedecer. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, voy a pedir que me lo lea acá, por favor. Deuteronomio 29, 29 lo dice. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hacemos la pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, está plasmado en la Escritura. ¿Qué dice Deuteronomio 29, 29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Ya? Habla de cosas reveladas y de cosas secretas. ¿Ya? Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Dios no me pedirá obedecer lo que no me ha revelado en su palabra. Nunca, no. Dios no va a decir, ¿por qué no obedecer? No. Él pide la obediencia y la voluntad de Él, que debemos conocer, está plasmado en las Escrituras. Los secretos de Dios, lo desconocido es de Él. Miren, miremos este mismo versículo en una traducción que dice así, me gustó como dice, miren. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ello. O sea, Dios nos va a pedir cuenta de lo que Él nomás sabe y lo que Él va a ejecutar. Sin embargo, dice el versículo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. O sea, ¿cuál es mi responsabilidad? Obedecer lo revelado. ¿Dónde está lo revelado? En la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios y esa es la voluntad que me está pidiendo Dios que yo obedezca. No la secreta, no la decretal, que Él la tiene ordenada de acuerdo a su sabiduría, sino la que está plasmada en la Escritura. ¿Ya? Y en la Escritura nos dice claramente, como veíamos en nuestro catecismo, no matarás. ¿Ya? Y eso es una voluntad de mandamiento que está y debo obedecer. No es un secreto. Entonces, lo que pasa, hermano, sinceramente, cuando hablamos de la voluntad de Dios, es que muchas veces nos hacemos una pregunta, ¿será esta la voluntad de Dios?
¿será esta la voluntad de Dios? Y a veces lo hacemos, lo manifestamos, ¿verdad? Andamos buscando el consejo, pero hermano, si somos sinceros, ¿ya? Si somos sinceros, en el fondo es una declaración, esta pregunta, que en lo más íntimo de mi ser yo digo, yo haré mi voluntad y buscaré algún versículo bíblico o acontecimiento que la justifique. Al fondo es eso. Estoy buscando mi voluntad, que hay este versículo se adecúa, o esta experiencia se adecúa y hazme una voluntad como de Dios. Y no es de Dios. No es de Dios. ¿Ya? Pero, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque hacer o obedecer la voluntad de Dios no es algo fácil. Incluso no es algo deseable para los vestigios de nuestra antigua naturaleza. No, la verdad yo deseo hacer mi voluntad. Servir a Dios como yo quiera, hacer lo que yo quiera, le coloco un par de versículos, le coloco una experiencia y ahí está la voluntad. Eso es lo que quiere Dios. Pero Él tiene plasmado claramente en la Escritura cómo debo servirle, cómo debo obedecerle, pero yo estoy haciendo mi voluntad. Sí, ¿cómo se llama? La pinto como voluntad de Dios y suena muy bonita, suena muy espiritual. Por eso, hermanos, necesito comprender que mi dependencia de Dios, primero, y segundo, la comunión con los creyentes en mi iglesia local son más que necesarios para pretender obedecer la voluntad de Dios. Usted dice, ¿qué tiene que ver la iglesia local? Lo vamos a ver. ¿Ya? El cristiano solitario no existe. Dios sí llama individualmente, pero Dios hace vivir en comunidad. Un grupo de hermanos que estamos buscando la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque es tiempo de clamar a Dios. Ahí está una de las claves que vamos a estar viendo hoy día sobre nuestra responsabilidad ante Dios. Esther sabía que solo Dios lo ayudaría en lo que iba a hacer. Por eso pidió al pueblo que orara y ayunara por ello. Interesante. La reina, oye, Mardoqueo avisa a todo el pueblo, yo también lo voy a hacer con mi sirvienta, orar y ayunar antes de ir al rey. Interesante lo que hace Esther. La reina necesitaba la guía, la protección y la sabiduría del Señor para presentarse ante el rey. De lo contrario, el pueblo no tendría esperanza, porque la primera que mandarían sería ella. Recordemos que ya había una reina que había sido descartada, Vasti, por no obedecer a Dios, o sea, al rey. ¿Y qué pasaría con Esther? Dios le dio a Esther el valor para enfrentar una situación tan difícil. Él cambió su temor por una gran confianza. ¿Ya? Interesante, ¿eh? El temor que tenía Esther lo cambió por su gran confianza. ¿Dónde lo vemos? La reina dejó de preocuparse por su propia seguridad y comenzó a inquietarse por su pueblo, al punto que pudo afirmar con vehemencia, bueno, si perezco, que perezca. ¿Cómo cambia? Porque el Señor le dio la fuerza de obedecer y le quitó el temor. Bueno, si voy a morir, que muera, pero yo voy a hacer lo que Dios me está pidiendo que yo haga. El tiempo de clamar al Señor. Lo que Esther pidió al pueblo, realizara oración y ayuno, esa actitud que tenía que tomar el pueblo, cuidado, nos recuerda las palabras del profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 al 17, que dice así. Recordemos, era muy semejante. ¿Qué estaba pidiendo Esther? Porque cuidado, uno puede decir, Esther está pidiendo esto para que se haga esto, porque con esto, algunos piensan que orar y ayunar es para lograr que Dios me responda a lo que yo estoy pidiendo. Veamos qué dice Joel. Dice así, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, escuchen, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara
novio y el sultán llamó a la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Ese clamor y ese ayuno es algo muy interesante que pasó en este pasaje, y también lo que estamos viendo. ¿Qué cosa, hermano? Dios no solo nos hace parte de su pueblo, Él también espera que nosotros defendamos nuestra fe de los ataques que esta reciba. Tú y yo tenemos que defender la fe, estar preparados para defender la fe. A veces nos quedamos callados, se ríen de Dios, se burlan de Dios, se mofan de Dios, y el creyente confunde la humildad con la cobardía. ¿Ya? ¿Qué deben hacer los hebreos en este caso? ¿Qué mandó a hacer la reina? ¿Qué Mardoqueo? ¿Cuál fue el plan para aceptar la voluntad de Dios? Bueno, debían humillarse ante Dios y clamar a Él por misericordia. La oración y el ayuno eran una muestra que ellos dependían del Señor, de lo que iba a ocurrir. Orar y ayunar para buscar misericordia. Esa era la clave por el momento que estaba viviendo. Entonces tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué debe hacer el pueblo cristiano en la actualidad frente a lo que está pasando, las leyes que estamos viviendo, la tibieza y la poco compromiso de los que se dicen cristianos, el progresismo dentro de la iglesia, el neomarxismo mezclado con calvinismo, todo lo que está pasando hoy en día? ¿Qué tiene que hacer el pueblo cristiano? Lo mismo: arrepentirse, ir en oración, si es posible ayunar, y pedir la misericordia de Dios para cumplir la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Ya? Hermano, hay demasiada liviandad dentro de los cristianos, hay mucho cristiano nominal, solo de nombre. ¿Ya? No hay compromiso. ¿Ya? Hay cristianos enojados con Dios. Una contradicción, porque están enojados con Dios. Yo estaba sirviendo a Dios y Dios no me respondió, así que ahora yo siempre cuento la historia de un abuelo mío, era muy devoto de santos, tenía como animita, no sé cómo se llama, un cajón, todavía me acuerdo de la pieza. Tenía como 30 santos diferentes, para todo, para el dolor de muerte, todos los santos. Cuando los santos no le respondían, se enojaba y los daba vueltas, castigado mirando a la muralla. Este santo no contestó. A veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. Castigamos a Dios, hermanos, Dios nos libre. ¿Ya? El Señor nos está pidiendo que tiene que haber un tiempo de clamar a Él. ¿Ya? El pueblo de Dios no ayunó y oró para que hiciera la voluntad de ellos, sino para pedir auxilio y ayuda, sometiéndose siempre a su voluntad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la oración, el ayuno, el clamor, no es para hacer su voluntad, sino, como dijo Martín Lutero, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Algunos creen que, bueno, si oro y ayuno, Dios me va a hacer lo que yo quiero. No, es simplemente para poder confiar y descansar en su soberana voluntad. Esa es la oración, ese es el ayuno, eso es lo que Dios nos está pidiendo, que podamos dar un paso para poder hacer su voluntad y no la nuestra. ¿Ya? Lo sucedido con el pueblo de Israel, hermano, en este pasaje que estamos de Esther, nos da un ejemplo a nosotros de ¿qué cosa? La necesidad de orar, tener comunión con el Señor, antes de planificar y actuar. El problema es que, como cristiano, a veces yo planifico, actúo y después le pregunto a Dios, o pido la confirmación de Dios o la firma de Dios para lo que decidí, pero no lo veo antes. No lo analizo antes. ¿Ya? Lo que distingue a los hombres de Dios es su dependencia en todo lo que hacen, incluso cuando están en un lugar de influencia. A pesar de que Esther era la reina de los persas, ella nunca olvidó que dependía completamente de Dios. Eso es interesante. Y si tuviéramos tiempo veríamos que era una joven muy obediente a la autoridad que tenía su tío, entre comillas su papá, quien la había criado. ¿Ya? Tío, pariente, primo,
autoridad. Lo que hoy día no se ve, hoy día se ve rebeldía, cada uno hace lo que él quiere. Entonces, cuando nosotros miramos eso, es interesante que cuando aparecieron los problemas y las dificultades, Esther no era autosuficiente o, como se habla hoy día, empoderado. ¿Se dan cuenta que está muy de moda? Empoderarse, ya. ¿Qué empoderarse? Somos grupos minoritarios, así que ahora exigimos esto y la Constitución nos tiene que dar estas leyes y nos tiene que dar lo otro, y hay el feminismo por un lado y el LGTB por el otro, y ahí están luchando por empoderarse. No, ¿qué hizo Esther? ¿Qué hizo Esther, hermano? Pidió la ayuda de su pueblo en oración. Por eso yo dije un poco atrás que necesito depender de Dios y de mi iglesia también local. Pedir oración. No saco nada con estar solito, pobre de mí, ahí en la isla Robinson Crusoe. Soy yo nomás el que estoy sufriendo. Tengo un pueblo, hermano. Tengo un pueblo, aunque sea inmenso o pequeño, que yo puedo decir, necesito la oración. ¿Ya? Necesito de tu oración, necesito de tu consejo. Esther pidió al pueblo ayuda. Podría haber dicho, yo soy la reina, no necesito ayuda de nadie, así. Lo pidió, un gran ejemplo para nosotros. Lamentablemente, el orgullo a veces no nos permite hacer eso, ¿ya? De pedir ayuda. La oración, hermano, es el primer paso que debemos dar para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, la oración. ¿Estoy pidiendo que oren por mí? La voluntad de Dios o la mía. Hay dos versículos muy gráficos que los conocemos sobre la voluntad de Dios o la mía. Voy a pedir que Carmen pueda leer Génesis 50:20 y Ingrid Jeremías 29:11. Yo le coloqué como graficado, podemos darnos cuenta que cuando cumplimos lo que Dios dice, Dios cumple su voluntad a pesar de caminos muy misteriosos. Génesis capítulo 50, versículo 20. ¿Qué dice, por favor? 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ya. José hizo la voluntad de Dios. ¿Conocemos la historia de José? Ahora, le fue mal. Supuestamente sí, pero al final se cumplió la voluntad de Dios. Y Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El último versículo en otra versión dice así: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darle un futuro y una esperanza. Ahora, no olvidamos que esos planes para lo bueno y no para lo malo incluyen cosas que le llamamos malas. Pueden haber enfermedades, pueden haber muertes, pueden haber accidentes, muchas cosas, pero hay un futuro y una esperanza en Cristo. Entonces, la voluntad de Dios es la mía, hermano. Estoy orando realmente, estoy buscando yo la voluntad del Señor. Ya recordemos, tomar decisiones en momentos de paz y claridad es muy diferente a hacerlo durante situaciones críticas, ya sea moral o económicamente contraria a la cosmovisión bíblica. ¿Ya? Cuando todo marcha bien, una salud no digamos extraordinaria, pero buena, económicamente aceptable, miro a otros, tengo lo necesario, lo básico, es fácil tomar una decisión ahí, pero cuando todo es tiempo adverso, hermano, cuando las cosas no funcionan como deberían funcionar, cuando el resultado de ese examen es contrario, es lo que yo esperaba, y es terminar lo que me están diciendo, bueno, es diferente buscar la voluntad de Dios en ese momento. Hacer la voluntad de Dios siempre es lo más importante, sin importar las consecuencias que nuestra obediencia pueda traer. Y eso es algo que nosotros no tenemos que olvidar. Estamos muchos domingos trabajando acerca de la voluntad de Dios y la responsabilidad del hombre. Bueno, o la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Tenemos una labor. Dios no me va a pedir obediencia de algo que no me ha revelado o algo que no está en la Escritura o que no está claramente para mí. No, Dios no juega a escondida. Pero estoy haciendo mi voluntad, estoy pidiendo realmente la oración, estoy buscando la voluntad de Dios. Bueno, Esther es un claro ejemplo de eso, y no solo de eso, hermano. ¿Ah? No solo de eso, sino
que Esther fue un instrumento en las manos del Señor muy precioso, es lo mismo que Mardoqueo. Pero también no olvidemos que aquí hay un personaje, el malo de la película, Amán. Nosotros hay muchos Amanes alrededor, pero espero que tú y yo usemos o seamos el papel de Mardoqueo o de Esther. Un ejemplo de buscar la voluntad de Dios y no la nuestra. El Señor nos da la gracia, el Señor nos entrega las herramientas necesarias para lograr hacer su voluntad y lograr tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La voluntad de Dios o la mía, ¿cuánta influencia tengo yo como cristiano? Son los desafíos que le entrega la palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque Señor nos deja ejemplos como Mardoqueo, como Esther, Señor, personas que a pesar de las circunstancias críticas lograron hacer tu voluntad. Así es. Y no porque eran más, sino porque buscaron tu rostro, porque oraron, porque se humillaron y porque dejaron al lado, Señor, el resentimiento, quizás la soberbia, el miedo, el temor, y te buscaron a ti. Ayúdanos a ser cristianos de oración, a ser cristianos que buscamos tu voluntad y no la nuestra, porque tu voluntad es agradable y perfecta y es la mejor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.